Bienvenidos al canal de Motosku. Hoy os vamos a enseñar a interpretar una curva de encendido. Y os preguntaréis que dónde están las curvas. Bueno, pues tenemos por aquí dos rotores. Tenemos un MVT Digital Direct y un Vidalot Racing Factory. Estos dos rotores son digitales y variables. Digitales porque tienen un CDI, aquí es donde está grabada la curva de encendido. Y variable porque con esta curva son capaces de modificar dónde se encuentra el salto de chispa dependiendo de las revoluciones a las que vaya el motor. Es cierto que ni MVT ni Vidalot publican sus curvas, sin embargo, he podido bichear un poco por internet y he encontrado que en la página de TPR, que también tiene un encendido digital y variable, pues se encuentra la gráfica con las curvas de encendido que están incluidas en su CDI. En el caso de TPR Factory, el CDI incluye dos curvas de encendido. Nos vamos a ayudar de esta gráfica para enseñaros a leer, a interpretar una curva de encendido. Lo primero que debes saber para leer una curva de encendido es que esta se encuentra en una gráfica con dos variables. En el eje de las X nos encontramos con las revoluciones del motor y en el eje de las Y nos encontramos con el avance en grados de giro del cigüeñal. Hay que tener claro que en un motor de dos tiempos siempre hay un avance. Esto quiere decir que el salto de chispa se produce antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, y esto es porque de alguna manera necesitamos un tiempo para que la combustión se haga completa. Cuando hablamos de atraso de encendido, realmente lo que estamos hablando es de quitar avance, pero en ningún caso la chispa en un motor de dos tiempos saltará después de que el pistón llegue al punto muerto superior. Y si nos centramos en la gráfica y la analizamos de izquierda a derecha, lo primero que nos llama la atención es que no tenemos ningún punto de calado marcado en el eje del avance. Esto es porque el TPR es un rotor que se cala a punto muerto superior. Hay otros rotores, por ejemplo el PVL de Polini, que también está publicada la gráfica, que tiene marcado el punto de calado como avance mecánico. ¿Por qué tenemos que tener un punto de calado? Bueno, pues porque tenemos que sincronizar de alguna manera el ángulo de giro de nuestro cigüeñal con el eje Y, el eje de avance de nuestra gráfica. Con esto, pues haremos que el 0, por ejemplo, en la gráfica coincida con el 0 en el cigüeñal. Hay distintas formas de calar un encendido, por ejemplo, el TPR, como hemos visto, lo hace a punto muerto superior, el PV Polini lo hace a avance máximo, como por ejemplo el PVL Vidalot, y el MVT en cambio pues se hace con muy poco avance. Eso pues depende un poco del fabricante cómo elija hacer el punto de calado. Si después nos vamos a la zona de 0 a 500 revoluciones, pues nos damos cuenta de que no hay representación de gráfica. Esto es porque este encendido, el TPR, no generará chispas, saltos de chispa por debajo de las 500 revoluciones por minuto. Esto es bastante común en prácticamente todos los encendidos. Hay encendidos que empiezan a 500, otros a 700, otros a 600, depende un poco también de la naturaleza del encendido en sí. Una vez que tenemos salto de chispa, representación de la curva a partir de las 500 revoluciones, lo vemos que lo hace con muy poco avance y sin embargo, pues tiene una curva muy pronunciada que llega más o menos hasta las 2000 vueltas y ahí alcanza su avance máximo. Este tipo de curva no se da en todos los rotores. En el caso del TPR lo tiene para evitar el rebote de la palanca de arranque. En una moto de cambio es incómodo, ¿vale? Te rebota la palanca y puede ser incómodo, pero en un scooter, por ejemplo, pues te puede arruinar una carrera. Hay veces que cuando te rebota en un scooter, el trinquete de arranque se clava en la tapa de arranque y hay incluso que quitarla. Por eso, por ejemplo, este encendido pues tiene esta curva de arranque, ¿no? tan pronunciada, que no lo tienen todos los encendidos y además es fácilmente detectable porque en el momento que le dais a la pata de arranque pues rebota bastante fuerte. Hay un segundo tramo que comienza donde termina la curva de arranque, en este caso, que va desde 2000 más o menos hasta las 8000 revoluciones, es bastante plano y donde se mantiene el avance máximo. Esto se hace porque el motor va relativamente lento y necesita de mucho tiempo para hacer la combustión completa. También hay que decir que en este tramo los motores normalmente no tienen carga. Los motores a los que van destinados este tipo de rotores empiezan a producir potencia a partir de las 8 o 9000 revoluciones y por lo tanto podemos llamarlo como un tramo de transición. Y después de esta zona de transición empieza la zona de caída de la curva. A partir más o menos de las 8000 revoluciones veremos que el encendido empieza a atrasarse, empieza a reducir el avance. Y esto es porque cuanto más revoluciones tengamos en nuestro motor, menos tiempo tenemos para hacer la combustión completa. Por lo tanto, el salto de chispa se hará cada vez más cerca del punto muerto superior. Tener un avance correcto en cada rango de revoluciones de esta zona de la curva es crucial. Si tenemos más avance de la cuenta, pues notaremos que el motor se frena, ¿vale? Se sobrecalienta, incluso se podría romper.
Y si por el contrario tenemos poco avance en cada rango de revoluciones, pues notaremos que el motor no produce potencia, porque no estará haciendo una combustión completa, ¿vale? de la mezcla. Y esta zona de caída dura en torno a las 14.500, 15.000 revoluciones, que es donde empieza el sobre régimen. Aquí las dos curvas vemos que se aplanan, ¿vale? Buscando un poco que el motor siga estirando y redondear la curva de potencia, y llegan hasta las 16.000 revoluciones, que es donde se corta prácticamente el encendido. Otros encendidos, por ejemplo, como el PVL Vidalot, esta zona de la curva la tienen tendiendo a cero, ¿vale? Esto es fácilmente detectable en una moto que tenga un encendido Vidalot porque se escucha como una especie de petardazo. Puede parecer que esto es malo para el motor, pero no es así, es una forma de asegurar de que el motor no siga estirando hasta el infinito. Y hasta aquí un poco el análisis de una curva de encendido. Espero que más o menos os haya quedado claro cuáles son las zonas y las partes claves de una curva. Cuando veáis una curva, pues que sepáis por lo menos de qué va el tema. Y si queréis más contenido como este, pues solo me queda esperar que sigáis atentos al canal y que nos veamos en el próximo vídeo.